Bien, la operación de rotación. Sencillo, vamos a considerar un punto x0, y0 en coordenadas universales. Vamos a considerar un punto ahí. Y queremos hacer una rotación de alfa radianes en contra de las manecillas del reloj. Muy bien, es mover este punto alfa radianes hacia acá. ¿Qué debemos de garantizar? Que la distancia del punto al origen se mantenga. Es como si uno agarrara un cable, un cordoncito y lo mueve con respecto a ese cordoncito. Una rotación correcta hace que la nueva posición del punto hacia el eje de coordenadas, esa distancia se va a mantener, no va a cambiar. Entonces tenemos eso por ahí. Lo movemos, se mantiene, no cambia. Entonces, acá, para la rotación, como nos podremos ir imaginando, vamos a utilizar ángulos, considerando que debemos mantener la distancia al origen igual. La distancia al origen no se va a modificar. Y vamos a utilizar trigonometría para guiarnos. Vean que acá estamos definiendo en el diagrama dos ángulos, beta, que era el ángulo que describía la posición original del punto con respecto al origen, y el ángulo alfa, que fue lo que se le agregó al ángulo beta para dar la posición final del punto con respecto al origen. Entonces, repasemos trigonometría. Seno es opuesto entre hipotenusa, lo tenemos acá. Vean de que esto sería y0, seno es opuesto entre hipotenusa. Quiere decir que y0, esta componente, va a ser seno por la hipotenusa. Seno por la hipotenusa. Coseno es adyacente entre hipotenusa. X0 va a ser coseno por la hipotenusa. De esta manera, triángulos 1, 0, 1. Aquí no hay mayor problema. Ahora consideremos el triángulo 2. Vean que el ángulo del triángulo 2 es la suma del ángulo alfa más beta que veníamos viendo. La suma del ángulo alfa más beta. Entonces, ¿qué tenemos para el ángulo 2? Nuevamente, seno es opuesto entre hipotenusa. Dígase, y' va a ser seno de alfa más beta por la hipotenusa. Coseno es adyacente entre hipotenusa. X' va a ser coseno de alfa más beta por hipotenusa. Álvaro, ¿hace cuánto yo modelos? Hace como 2 años. Muy bien, Álvaro, sin fijarse en ningún lado, seno de alfa más beta. Es la suma, no, seno de alfa por seno de beta más coseno de alfa por coseno de beta, creo. Muchísimas gracias, Álvaro. Entonces, para no vernos en problemas, acá lo volví a copiar. Seno alfa más beta es cos alfa sen beta, cos beta sen alfa. ¿Lo pegaste o no lo pegaste, Álvaro? Yo creo que no, porque dije coseno. Muy bien, entonces por eso es que pongo el repaso de trigonometría acá. Vemos que coseno alfa más beta es cos alfa cos beta, sen alfa menos sen alfa es sen beta. Entonces acá tenemos las dos identidades. ¿Esto qué nos permite? Nos va a permitir despejar y'. Pues hacemos todo el desarrollo. Acá pues tenemos todo el desarrollo disponible para que lo puedan verificar. Llegamos a concluir que y' es coseno alfa por y0 y esto es chivísima. Esto es chivísima. Álvaro, estamos dando la nueva posición de y con respecto al punto original en donde estaba ubicado, con respecto a este punto. Estamos dando esta nueva posición con respecto a este punto y con respecto a este ángulo. Con respecto a este punto y al ángulo alfa. ¿Lo ves acá, Álvaro? Y así es.
¿Por qué sucedió esto? Porque, pues, por dicha nos pudimos llegar y expresarlo en términos de el punto original y el ángulo al que queremos, el ángulo en el que estamos haciendo la rotación. Vean acá que, por ejemplo, Y0 ya habíamos obtenido una expresión. Para Y0 ya habíamos obtenido una expresión en términos de beta. Para X0 ya habíamos obtenido una expresión en términos de beta. Entonces es chivísima poder llegar al nuevo punto, al punto después de la rotación, en términos del primer punto que teníamos inicialmente y operaciones trigonométricas en términos del alfa que se le agrega de lo que queremos rotar. De manera análoga, obtenemos x', que es el punto destino. X' es igual a coseno alfa por x0 menos seno de alfa por y0. No hay división, profe. ¿Cómo fue? No hay división. ¿Cómo no hay división? Sí, que dice que no hay división, digamos. Sí, pero vas a ver también en ensamblador de ecuaciones trigonométricas son caras. Imagínense que por temas de rendimiento a veces es más barato hacerse una tabla con todos los valores precalculados que calcularlos. Me explico, que si uno llegara a calcular el seno de un ángulo en lugar de hacerlo computacionalmente con un método numérico es tener una tabla de ángulo 1 es resultado tal, ángulo 2 resultado tal, y así es más barato. Bueno, eso es otro tema, pero sí, no hay división. Mejor sacrificar memoria. Mejor sacrificar memoria. Pero bueno, volviendo al tema. Poniéndonos en contexto, tenemos un eje ordenado. Teníamos un eje ordenado. Teníamos dentro de este eje ordenado, teníamos un punto x0, y0. Y ese punto yo le quería hacer una rotación por un ángulo alfa para llegar a x', y'. ¿Qué es lo bonito? Que x' y y' quedan en términos del primer punto y senos y cosenos del ángulo alfa del cual yo le quería hacer la rotación. Entonces tenemos una gran ganancia por ahí. Si lo queremos expresar en notación de matrices, vean, es esto por esto, menos esto por esto, acá, y luego vamos a tener en la segunda fila es esto por esto, menos esto por esto, que es el término que tengo acá. El hecho de que lo veamos en términos de matrices no es como únicamente para mostrarlo de una manera que podría ser menos intuitiva. Resulta que cuando vayamos a hacer la aplicación de estas operaciones en nuestro programa, vamos a tener un problema de rendimiento y veremos que una manera de atacar rendimiento es condensar las operaciones en operaciones de matrices para ahorrar recursos computacionales, pero eso lo estaremos desarrollando entre hoy y mañana. Si lo vemos en el caso de rotación de polígonos, vamos a tener un polígono nuevamente, vamos a tener un conjunto de vértices, el conjunto de vértices los vamos a rotar, rotamos el conjunto de vértices y aplicándole la operación que acabamos de ver, R de alfa, que es la notación, esto es la notación de rotación, aplicamos la notación de rotación, tomamos los vértices que componen el polígono, los rotamos, los mapeamos al frame buffer y dibujamos. Entonces queda algo de esta clase en caso de que lo hayamos hecho una rotación de 90 grados. Entonces, pues rotar polígonos es rotar los vértices.
volvemos a tener un problema de anclaje. El problema de anclaje consiste en que si la ubicación original del polígono está acá y rotamos los tres vértices, no, uno idealmente quisiera que el polígono siga aquí parado y que rote ahí mismo, pero no, rota y se desplaza, tal como lo vemos acá. Rota y se desplaza. Y aquí cuando lo rotamos 90 grados, rotó los 90 grados, pero también se movió, subió y se movió a la izquierda. Este es otro problema que vamos a tener en cuanto a la rotación. Entonces, la rotación debe ser con respecto al origen de las coordenadas. Dígase, ¿qué te imaginas que tenemos que hacer, Álvaro? Trasladar al origen. Correcto. A veces puede ser, Álvaro, que lo que necesitamos es que tenga ese comportamiento, que se desplace y vaya avanzando como en círculo. Pero puede ser que no lo necesitamos, que necesitamos que la rotación se haga y quede aquí parado, quede parado exactamente donde estaba. Entonces, con respecto a un punto arbitrario, ¿qué tenemos que hacer? Tal como lo mencionó Álvaro, tenemos que trasladar, tenemos que rotar, tenemos que trasladar. Veamos este ejemplo que traigo acá. Acá trasladamos, acá rotamos y volvimos a trasladar. Trasladamos, rotamos y volvimos a trasladar. Vemos de que este punto aquí se conservó. Entonces, en la rotación vamos a tener que atacar este problema. Trasladar, rotar, trasladar. Tenemos que tener eso presente por ahí. Entonces, vimos traslado, escala, que escala tiene un problema de traslado, y vimos rotación, que rotación tiene un problema de traslado. Ahora, con lo que vamos a continuar es con operaciones básicas y combinación. Vamos a ver un tema de rendimiento que se nos va a aparecer por ahí.